amantes de los umlaut, esto es Düsseldorf lleva umlaut, yo soy Alba, bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy no voy a andarme con chiquitas y es que vengo a advertiros de uno de los peligros del fascismo y esta vez en relación con la cultura. En este canal ya os he hablado varias veces de lo que ocurrió en 1933 cuando Hitler subió al poder en Alemania y quiero hablaros de este tema desde un punto de vista más actual, por decirlo de algún modo. Quiero que os pongáis en la situación de cómo fue vivir aquellos años y no quiero entrar en ensañarme en todas las barbaries humanas que hicieron los nazis, no quiero entrar en lo gore del asunto, quiero que lo veáis a nivel como conceptual y sobre todo quiero que tengáis en mente si esto que ocurrió en aquel momento podría ocurrir también ahora mismo. Es que muchas veces hablamos de esto de los campos de concentración y de exactamente qué hicieron los nazis desde un punto de vista como que es algo que ya ha pasado, que ha quedado en el pasado y de algún modo se usa como ficción. Nos alejamos de aquello y no lo vemos como real, sino que lo vemos como, bueno, algo que pasó, como si estuviésemos hablando de un cómic o de una película de ciencia ficción, y al final es algo que ha ocurrido de verdad y que tenemos que tener muy presente, que si no vamos con cuidado igual nos vuelve a ocurrir y eso no sería para nada agradable. Y hoy vengo a hablaros de cómo los nazis prohibieron sistemáticamente la corriente artística más mainstream del siglo XX, que eso eran las vanguardias artísticas. Lo que quería este movimiento básicamente era romper las barreras tanto artísticas como sociales que había en aquel momento, y eso obviamente era algo que no agradaba al fascismo. ¿Por qué? Pues porque las vanguardias artísticas buscaban liberarse de las cadenas del tradicionalismo y al final el nazismo y el fascismo en general lo que quería era perpetuar esa tradicionalidad. Entonces, para poder hablar de la censura del nacionalsocialismo, lo que tendremos que hacer es ver qué es lo que estaban censurando. Y es que los nazis no eran un grupo de locos que actuaban porque sí. No te equivoques, realmente lo que los nazis hacían estaba altamente planificado, sabían perfectamente a quién estaban atacando y quién estaba en contra de sus ideales. No había absolutamente nada que fuera fruto de la locura ni nada por el estilo. Eran muy cultos, muy inteligentes y sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Y es precisamente esta conciencia y esta sabiduría sobre lo que se está haciendo lo que hace completamente peligroso cualquier tipo de fascismo. Las vanguardias artísticas, como he dicho antes, eran un movimiento que pretendía romper con el academicismo, con lo que se obligaba a hacer en las academias de arte, y buscaron experimentar mucho más allá. También tienes que tener en cuenta que las vanguardias no fueron solamente un estilo artístico, sino que era un conjunto de muchos estilos artísticos diferentes. Por eso tenemos el cubismo, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo y tantos otros ismos. Todo esto te lo expliqué en este vídeo de aquí que puedes ir a ver si te interesa el tema. Pues bueno, todos estos estilos artísticos, aunque fueran en forma muy distintos, tenían algo en común. Y este algo en común era desafiar al tradicionalismo. A ver, en general, porque el futurismo sí que es verdad que estuvo bastante ligado al militarismo y al fascismo, así que hablo a rasgos generales, ¿vale? Y dentro de las vanguardias existían movimientos como el expresionismo, que lo que buscaba era mostrar la visceralidad de los sentimientos humanos. Eso era algo extremadamente peligroso para todo fascismo. ¿Por qué? Pues porque el fascismo buscaba toda esta tradicionalidad recatada en la que tú no mostraras lo que sientes, sino que cumplieras a tu función social, por decirlo de algún modo, como que cumplieras a lo que tienes que decir, a las órdenes que te dan, etcétera. En cambio, buscar psicoanalizarte, comprender tus emociones y mostrarlas era toda una revolución en aquel momento. Y ese fue uno de los motivos por los que los nazis empezaron a considerar este arte como degenerado. Pero bueno, eso lo iremos viendo a través del vídeo. Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Hasta aquel momento el arte occidental, y pongo énfasis en occidental porque no en todos los países y no en todas las culturas es lo mismo, buscaba imitar la realidad al máximo. Tened en cuenta que todavía no existía la fotografía antes del siglo XIX y la pintura era un modo de representar la realidad. Pues bueno, del mismo modo que ocurre hoy en día con los videojuegos, ¿verdad? O sea, los videojuegos buscan ser
cada vez más realistas en general, obviamente. Luego está Nintendo y los indies y eso es otro tema, pero así como en general, la industria del videojuego busca cada vez ser más realista en cuanto a gráficos, y eso es al final una manera de demostrar que tienes poder tecnológico suficiente como para hacerlo. Pues bueno, hasta mediados finales del siglo XIX el arte funcionaba igual. En las academias se enseñaba a pintar de la manera más realista posible para demostrar que las personas tenían esa capacidad de imitar la naturaleza, imitar la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con la invención de la fotografía eso pues pasaba a ser absurdo, ¿no? Si tú puedes hacer una foto, porque vas a querer pintarlo perfecto. Y ahí es donde entran las vanguardias, que en vez de demostrar qué es lo que ves palpablemente, empezaron a mostrar cosas como, bueno, diferentes ángulos de un mismo objeto al mismo tiempo, que solo haría el cubismo, y luego cosas como los sueños con el surrealismo, o lo que he dicho ya, las emociones con el expresionismo. ¿Qué pasa? Que todo esto significaba libertad, libertad de hacer lo que al artista le plazca, y obviamente el nazismo no estaba a favor de esta libertad. El nazismo quería crear un dogma y que todo el mundo se rigiera por este dogma. Si tú le enseñas a la gente que a nivel artístico puede hacer lo que quiera, luego la gente podrá hacer lo que quiera a nivel social. Y no nos tenemos que olvidar que el arte y la sociedad están intrínsecamente ligadas, o sea, no podemos separar una cosa de la otra. El arte al final es un reflejo de lo que es una sociedad. Fue por este motivo que el nazismo empezó a titular el arte de las vanguardias o el arte moderno en general de esa época como Entartete Kunst, que sería arte degenerado. ¿Degenerado por qué? Pues porque no seguía el decoro que la academia mostraba, no seguía los estándares que la Academia de Arte había decidido que eran pues morales. Bueno, y luego aparte también mostró como arte degenerado cualquier arte que fuera hecho por un judío, por un comunista, y el arte africano también, y el arte pues de culturas que no fueran la occidental. Pues bueno, tú si prohíbes un arte vas a tener que hacer una contrapartida de ese arte, porque entonces si tú dices que una cosa está mal pero no das una opción a la cosa que esté bien, pues es como que pierde todo el sentido. Es por ese motivo que el nazismo hablaba de arte heroico. Arte heroico es el término que yo he encontrado en español, pero en realidad se llama Deutsche Kunst, como arte alemán. ¿Qué está haciendo Hitler aquí? Pues está definiendo que la alemanidad es igual a ser nazi. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, si él dice Deutsche Kunst como el arte que él considera que es correcto, significa que cualquier otro tipo de arte que los alemanes puedan hacer ya no es alemán. Es decir, que Hitler se estaba apropiando el término Alemania y equiparándolo a nazismo. Si no eras nazi, no eras alemán. Como quitarle la nacionalidad a más de medio país, o sea, es que es una locura. El Deutsche Kunst se basaba en forma, en el neoclasicismo. Y digo en forma porque si te acuerdas de este vídeo en el que te hablé de las bases del neoclasicismo, este movimiento, bueno, este estilo artístico se fundó en base a la ilustración, es decir, a la búsqueda de libertades y de igualdad entre seres humanos. ¿Qué pasa? Que eso Hitler pues no le parecía bien y solamente se quedó con el decoro y con la serenidad que muestran las figuras neoclásicas, sobre todo hablaba de escultura. De este modo, el arte heroico del nazismo lo que hacía era representar sobre todo en escultura desnudos masculinos que representaban la heroicidad y el militarismo, o sea, eran como posiciones muy militares y en ningún caso mostraban sensualidad, porque los nazis pensaban que mostrar sensualidad en el arte era algo así como pecaminoso y por lo tanto degenerado. El arte heroico era básicamente una guía de lo que se tenía que hacer, y lo que se tenía que hacer era despreciar todo lo que fuera diferente a lo que ellos eran y por lo tanto colocarse a ellos por encima de todo y no solamente despreciarlos, sino buscar aniquilar todo lo que se contradijera con ellos. Realmente el arte durante el nazismo servía como propaganda de esta raza aria, que ellos querían demostrar científicamente que era superior al resto de la humanidad. De hecho, esto a nivel científico es algo que se hizo, o sea,
se llevaron a cabo muchos experimentos. Querían demostrar que existía un origen distinto de la raza aria, que sería la raza blanca, rubia y con ojos azules. Obviamente, por muchos experimentos que hicieran, no lo consiguieron, pues porque era mentira, básicamente se lo estaban inventando. Y para dejar en evidencia lo que era el arte degenerado o Entartete Kunst, se hizo una exposición en Múnich reuniendo todos los cuadros que se estaban exponiendo en toda Alemania que formaban parte de este arte degenerado. Y así se llamó la exposición, arte degenerado. Y en contraposición a esta exposición de arte degenerado también se hizo una exposición de arte heroico. Eso era para decir, pues esto es lo que no se tiene que hacer y esto es lo que sí que se tiene que hacer. Una vez terminada la exposición, la gran mayoría de las obras fueron destruidas y de hecho hoy en día no podemos saber al 100% qué obras exactas se expusieron porque no hicieron un inventario exacto de todas y cada una de las obras que se exponían. Normalmente en las exposiciones hay un inventario, pero en este caso no se hizo inventario pues por motivos obvios. Si estaban exponiendo para reírse de las obras, no van a hacer un inventario que va a durar para la posteridad, es que no tiene ningún sentido. Sin embargo, en 1991 en Chicago se hizo una recreación de lo que habría sido esta exposición. Aquí abajo en la cajita de descripción te dejo un enlace a el folleto informativo. No sé por qué he hecho así. Bueno, aquí abajo en la caja de descripción te dejo un folleto informativo de esta exposición de Chicago que es súper interesante. Pero el arte no son solo las obras, sino que también son los artistas. Tenemos que tener en cuenta que detrás de todas estas obras que fueron censuradas había artistas a los que se les estaba negando su carrera profesional, se les estaba dejando sin su fuente de ingresos y en muchas ocasiones eran perseguidos, tenían que huir del país y en algunos casos fueron incluso asesinados. Entonces, voy a explicaros brevemente qué ocurrió con los artistas que se sabe seguro que estuvieron en esta exposición de arte degenerado en Múnich. Primero de todo tendríamos a Ernst Ludwig Kirchner, que era de Dresden y había formado parte del grupo expresionista Die Brücke, el puente. Él fue despedido de la Academia de Bellas Artes de Berlín, donde trabajaba, es decir, que se le despidió del trabajo y le confiscaron más de 600 obras. Esto significa que estas obras que podría haber vendido y por lo tanto podría haber tenido ingresos y hubiera podido comer, se las requisaron, ergo no pudo venderlas y pues su trabajo se fue al carajo. Emil Nolde fue muy inocente y se unió de muy jovencito al Partido Nacional Socialista. Pero realmente esto no le sirvió para nada para salvarse de la censura y sus obras fueron igualmente censuradas. A Nolde se le prohibió sistemáticamente continuar pintando, aunque él realmente lo hizo luego de forma clandestina. Después tenemos a Wassily Kandinsky, que aunque él no era alemán, sí que vivía en Alemania y de hecho formó parte de la escuela Bauhaus en la que fue profesor. Tienes por aquí un vídeo donde te explico exactamente qué fue la escuela Bauhaus si no la conoces. Pues bueno, el Partido Nacional Socialista, como Wassily Kandinsky estaba en la Bauhaus, pues supuso que era comunista y ya pues le prohibieron las obras. Finalmente, Otto Dix, del que también os hablé en un vídeo de mi canal, os dejo aquí abajo en la descripción el enlace, fue también censurado. Otto Dix es que directamente entraba en choque con toda la cultura militar alemana, también criticaba a la burguesía y bueno, de hecho él mismo estuvo participando en la Primera Guerra Mundial y lo pasó tan mal que hizo una serie de grabados sobre la Primera Guerra Mundial. Son unos grabados que de hecho recuerdan muchísimo a los grabados de los desastres de la guerra de Goya. Otto Dix es que es uno de mis artistas favoritos, sin duda. Pues bueno, como Otto Dix despreciaba el ideal heroico del nazismo, fue censurado y le prohibieron exhibir o vender su arte. Pues otro que tuvo que buscarse la vida y dejar de pintar, al menos no hacerlo de forma clandestina. Ahora
ahora que ya conoces qué es lo que mueve al fascismo a censurar la cultura, quiero que te preguntes si algo así podría volver a ocurrir. Yo, desgraciadamente, pienso que sí que es posible que algo así vuelva a ocurrir, y para ello tenemos que cuidar muy bien a nuestra democracia. No olvides nunca que Hitler fue votado democráticamente y que antes de que él subiera al poder había una democracia parlamentaria que, bueno, por más frágil que fuera, al fin y al cabo era una democracia. Entonces yo creo personalmente que no podemos confiar ciegamente en que la libertad que tenemos hoy en día nos será dada para siempre, porque si aquellos que son intolerantes con los que piensan distinto a ellos, como partidos de extrema derecha que están subiendo tanto en Alemania como en España, no me voy a callar porque es que es así, estoy hablando de ellos, si ellos consiguen tener mucho poder, es posible que lo que ocurrió en el año 1933 vuelva a ocurrir ahora. Por lo tanto, no tenemos que dar absolutamente nada por sentado. Bueno, voy a dejar la intensidad de un lado, ya está, ya lo he dicho, me lo he sacado de dentro. Igual me sale mucho hate por haber hecho este vídeo, pero es que es una cosa que siento, que pienso y que creo que se tiene que decir, porque si no decimos las cosas claras, al final, pues no sé, pasa lo que pasa. Así que bueno, dicho esto, quiero que me digas si te gustan este tipo de vídeos, así un poco más culturales, políticos en cierto modo. Si es así, déjame un like, así yo sabré que te ha gustado este vídeo, y suscríbete a este canal, te dejo un botón por aquí para que puedas hacerlo súper fácilmente, y una vez te hayas suscrito, ve a ver este otro vídeo de aquí en el que te explico el significado de la puerta de Brandeburgo en Berlín, que créeme, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado en este vídeo, así que te servirá para complementar. Nos vemos en este vídeo de aquí. ¡Chao!